uno de los temas que no se llegan a dar del tema de la emergencia. Ustedes pueden hacer la monografía que quieran, el tema que quieran, pero yo siempre les recomiendo que tomen un motivo de consulta. Acuérdense siempre que la emergencia se estudia por motivo de consulta, ¿no? De los cuales hoy vamos a ver uno muy importante. Entonces, lo interesante es tomar un motivo de consulta, revisar la bibliografía sobre ese motivo de consulta, discutirla y, si es posible, terminar con un camino crítico, es decir, qué sé yo, manejo, ojo rojo, chuc, 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 hasta que llegamos. ¿Qué hacemos de entrada nosotros como emergentólogos? Hasta que llega, después haremos la consulta con el oftalmólogo. O tos. Bueno, tos es... No. Traten de acotar, no busquen hemorragia digestiva o ACV, porque entonces la monografía va a ser una enciclopedia y no es esa la idea. O sea, corta, concisa. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo lo trato? O sea, ¿qué un hago? Camino crítico de la primera atención, Okay. según la última evidencia, por supuesto, viendo la evidencia, y terminar con un camino crítico. Esta es la sugerencia, después ustedes verán. No creo que tengamos tiempo de presentarlas todas, porque lo interesante es que cada uno presente su tema. Pero ya si terminamos 26 de junio con esto, nos quedan un par de clases como para finales. Siempre vienen vedores, qué sé yo, que eso ya lo vamos. 26 de junio sería. Termina este módulo. Sí. Después nos quedan un par de clases de julio y terminamos. Bueno, la doctora Silvia Caname, que es además coordinadora del curso, también coordina este módulo. Es una cardióloga, bueno, muy conocida. Hoy me decían en el colegio, la doctora cada vez que viene es la cardióloga. La famosa doctora Caname. Bueno, que se ha desempeñado en muchos lugares. En el Hospital de Villa Manuel también, donde nosotros nos conocimos, tenemos 40 años. 40 años. Y justamente ella, además que desarrolló muchos temas, también en la sociedad cardiológica, ahora se desempeña, está a cargo de la unidad de medicina nuclear en y desarrolló, y no en los papeles o en las ideas, sino en concreto, lo que fue la unidad de dolor precordial del Hospital Evita en su momento, unidad modelo, que como siempre se tarda en construir y se fácil. Pero bueno, es un tema muy importante para tener en cuenta y para tratar de replicar y poner en función en nuestros hospitales. Porque realmente se puede demostrar que desde el punto de vista científico, por supuesto que es eficiente, desde el punto de vista de la salud del paciente, ¿sabes? Y desde el punto de vista económico también. Esto pues nos ahorra mucho desperdicio, mucho gasto. Así que, después hablamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Buen día. Yo soy Silvia. Les digo más o menos cómo va a ser el organigrama de la cursada de cardio. El 30 del 4 se va a dar una unidad de stroke. El 7 del 5 arritmias, viene un electrofisiólogo a dar. El 14 del 5 TEP, esa va a ser por Zoom porque el doctor no puede venir, es un médico de la Sociedad Argentina de Cardiología. El 21 del 5 hipertensión, lo va a dar un hipertensólogo de la sociedad también. 28 del 5 patología de aorta. Y después hay 2 clases de síndrome coronario agudo, shock cardiogénico el 18 y RCP avanzada. Y termina la cosa. Bueno, como decía Guillermo, cuando era residente, ahora ya estoy jubilada, cuando era residente y lo conocí a él, la verdad que yo estaba en cardiología, donde era imposible implementar una unidad de dolor. Hablé con Guillermo es mucho más evolucionado en ese sentido y me permitió en la guardia hacer una unidad de dolor. Así que un poco la clase de hoy viene a eso. En ese momento logramos, por haber puesto la unidad de dolor, que nos compraran troponina.
Ahora ustedes seguramente ya tienen troponina ultrasensible. Así que, bueno, no sé de qué lugares son, supongo que todos hacen guardias, ¿no? ¿De qué lugares son vos? De Same y Siles. PAMI Vos y estás en ambulancia. En ambulancia. SAME. PAMI y SAME, también estoy en ambulancia. También en tu ambulancia. En el hospital Lucio Meléndez de Adrogué. Meléndez. Balestrini, Hospital Balestrini, Ah. y después unidades sanitarias de Lomas de Zamora, Santa ¿Y ahí Marta. dónde estás? ¿En qué parte? En emergencias. En emergencias. El Narciso López En el Narciso. Emergencia. Bueno, esto es un poco para los que hacen emergencias, ¿no? Porque hacen prehospitalario como ustedes. Acá no se suele pasar estreptoquinasa, aunque podrían hacerlo, ¿no? Imagínense que en la mayoría del mundo no son médicos los que andan en las ambulancias, son técnicos. Acá tampoco. Bueno, Nah, Se está incorporando los técnicos. es un proyecto. Pero hay muchos técnicos. Se está incorporando los emergencia. Ya pusieron En muchos, las en Lomas, ambulancias. sí, en Lomas casi todos Sí, son, hay habrá uno o técnicos dos en médicos, emergencia. después son todos técnicos. mira, bueno, en mi época éramos todos médicos los que íbamos en la ambulancia. Pero en Europa ya hace rato Sí, que sí. son técnicos. No usan más médicos. Bueno, a ver, les comento un poquito. En la época que yo creé la unidad, recién había surgido, más o menos en el 2000, que surgieron las unidades de dolor precordial. Sí, cerrame el problema. Digamos que la idea era para mejorar el manejo de la unidad de dolor precordial. Costó mucho que los cardiólogos entendieran que aún habiendo cardiólogos, la idea era que manejaran un protocolo. Por supuesto, cada uno quería hacer lo que pensaba que el paciente necesitaba. Manejar un protocolo era bastante difícil. Sin embargo, todos los estudios demostraban que manejando un protocolo los resultados eran mejores. Costó una barbaridad. Como decía Guillermo, tardamos muchísimo para que después se destruyera en 2 días. Nosotros, esto es el porqué de una unidad de dolor, ¿no? Lo que más importa es que uno use el protocolo. No importa el protocolo que use, el asunto es que todos hagan lo mismo, sobre todo para la transmisión. Ustedes que hacen emergencias saben que están un día, el día siguiente hay otro, entonces hay que ir transmitiendo a un paciente que por ahí queda en la guardia. Entonces está bueno decir, bueno, yo hice hasta acá, vos continúa con el protocolo. Es mucho más sencillo. En esa época vino Ginés, que no es el Ginés de acá, sino uno de Barcelona. ¿El de las vacunas? Que está, no es el de la vacuna, que está en un hospital, no me acuerdo, en el San Pol, creo que de Barcelona, que él decía que tenía unidad de dolor, pero que la manejaban los emergentólogos. Que no había ningún cardiólogo en la guardia que manejara la unidad de dolor, que tranquilamente la podía manejar un emergentólogo. Él siempre decía que hasta donde el emergentólogo podía ver en un electro, que era lo más importante para resolver un paciente en qué se encasillaba, estaba... Hola, ¿qué tal? Podía arreglarse un emergentólogo, que ya los electros difíciles que mandaba cardiología eran difíciles también para los cardiólogos. Así que lo único que por lo menos no está hasta ahora autorizado en nuestro país, que no sea un cardiólogo el que hace la ergometría. Digamos, el estrés a un paciente lo tiene que hacer un cardiólogo. Eso dice la ley, pero bueno, supongo que eso debería modificarse. Yo hinché mucho porque los emergentólogos lo pudieron hacer, porque si de hecho pueden reanimar un paro, no hay motivo por el cual no puedan hacer una ergometría. Pero bueno, vos, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás? En el oncológico de Lanús. En el oncológico de Lanús. Digamos que emergencias haces ahí. Sí. ¿Llegan infartos, dolores de pecho? Algunas veces llegan.
Bueno, yo les explicaba que vamos a hablar de dos temas en la emergencia: unidad de dolor precordial y unidad de stroke. Después, que es como lo más nuevo, se va a hablar de síndrome coronario agudo, pero uno tendría que poder identificar de inicio estos dos cuadros que ya en la mayoría de los lugares, aunque no es así la realidad, pero unidades de stroke tienen algunos sanatorios ya, y el manejo de la unidad de dolor es medio confuso. Por eso yo quiero que ustedes aprendan a manejar bien un protocolo. Porque, qué sé yo, por ejemplo, se supone que en la clínica, yo estoy en Monte Grande, se supone que en la clínica donde estoy yo manejan el protocolo de unidad de dolor, pero yo hago medicina nuclear y llegan los pacientes y por ahí solo le hicieron un electro y unas enzimas, no importa el tiempo que haya pasado. Bueno, en ese momento estaba un cardiólogo del Cardiovascular Buenos Aires con todo el tema de las unidades de dolor precordial, y él siempre nos decía que no importaba el protocolo que usáramos. El tema era organizarse en un protocolo, ni importaba que hubiera o no troponina, que con la CPK era suficiente. El tema es que supiéramos cómo manejarlo. Así que sé que tienen troponina ultrasensible, lo que más complica las cosas ahora, porque es tan ultrasensible que complica más que antes. Pero si en el lugar donde están tuvieran nada más que CPK, la unidad de dolor se puede hacer igual. Estas son algunas frases que yo saqué. El 13% de los que consultan por dolor precordial no traumático tienen un infarto. Si son mandados a la casa, tienen un infarto. El 90% no se puede descartar la naturaleza isquémica en el primer control, ¿no? El 28% de los infartos no se diagnostican en el electrovasal ni en el laboratorio inicial. Nosotros hicimos un trabajo de investigación, porque tuvimos más de 400 pacientes en la unidad de dolor mientras existió, y presentamos algunos trabajos porque había muy pocas unidades de dolor en hospitales. Y para nosotros el 28% de los pacientes que ingresaron a la unidad de dolor hicieron cambios durante las 4 horas que los tuvimos ahí. Por dolor, por cambios en el electro. De hecho, un chico de 40 años se nos murió, había ingresado con dolor, electro normal, y se murió estando en la unidad de dolor. El 50% de las internaciones no tienen una condición aguda que la justifique. Esto un poco fue lo que tuve que presentar en la dirección para que nos aceptaran la unidad de dolor, ¿no? Porque es como que lo que importa es eso, que reduzcamos las internaciones, ¿no? A pesar de la alta tasa de internación, el 5% de los DIAN son enviados a domicilio desde la guardia, ¿no? Esto deben saberlo ustedes. El 50% de las internaciones no tienen una condición aguda, creo que ya me fui para atrás. Bueno, esto creo que fue, sí, esta es una diapositiva de algo que hicimos en el hospital. Redujimos en un 30% las internaciones, y de la unidad de dolor el 70% se van de alta y el 30% se internan. Estas son más o menos las estadísticas. Esta diapositiva me gustó porque, fíjense, teniendo un electro normal al ingreso, el 5.1% tienen eventos a los 180 días, aún con un electro normal. Por eso la idea de tenerlo en observación al paciente, porque puede cambiar en esas horas que uno lo tenga. Con lo cual, hacer un electro y una enzima no está bien, salvo que el paciente, no sé, venga refiriendo que hace 4 días que tiene el dolor, eso ya es distinto. Esto cuando usábamos troponina sola, el 3% de los eventos, 3% de eventos a 30 días, con troponina negativa, ¿no? Todo esto. 4.8% de eventos a los 6 meses, hasta llegar al 10% de eventos a los 31 meses. Bueno,
La unidad de dolor es un concepto intelectual, digamos. No es necesario tener ni un lugar, nada en particular. Es simplemente tener en la cabeza un protocolo para manejar y ponerse de acuerdo entre todos. Bueno, vamos a manejar así a los pacientes que vienen por dolor de pecho. Una de las cosas que hicimos inicialmente fue que los pacientes que vienen con dolor de pecho, de la cintura para arriba, digamos, no estén esperando una pavada, pero por ahí estaban horas esperando porque la secretaria ni idea y le decía espere su turno, por ejemplo. Lo que nosotros hicimos, en ese momento conseguimos que nos pusieran un técnico, que yo creo que en la mayoría de los lugares no hay, y entonces, en Capital sí, ya están contratando a los técnicos. Nosotros lo que instruimos a la secretaria que todo paciente que viniera con dolor pasara directamente, le avisara a la técnica de electro y la técnica le hacía un electro. Después se lo atendía con tiempo, digamos. Pero por lo menos para descartar los infartos. Un técnico bien instruido, digamos, de la Argerich o de la Sociedad de Cardiología, están muy bien preparados. De hecho, cuando pusimos los técnicos, los médicos le preguntaban al técnico que tenía el electro. Habitualmente el médico maneja muy mal el tema del electro, así que lo manejaban mucho mejor los técnicos. Entonces, lo que nosotros hacíamos era eso. Le habíamos dicho a la secretaria que a los pacientes con dolor le avisara al técnico, el técnico le hacía un electro. Si tenía algo, ya directamente nos avisaba, venía con el electro. Bueno, acá tengo un infarto y lo hacíamos pasar, reducíamos mucho los tiempos. Si no, esperaba, como los demás. Entonces, es una forma segura y organizada y optimiza el manejo de los pacientes. Es simplemente, vuelvo a repetir, ponerse de acuerdo con los compañeros y decir, bueno, hacer una reunión, vamos a hacer esto con todos los pacientes que ingresen. Nada más que eso. No es necesaria una cama en particular. Nosotros habíamos creado 2 camitas para poner a los pacientes de unidad de dolor, bueno, porque se pudo hacer en su momento, ahora ya no existe más. Pero en cualquier guardia se puede manejar eso. No hace falta tener un lugar en particular. Bueno, esto es las clases, supongo que las conocen. Clase 1 es la recomendada, clase 3 es la no recomendada, así que lo que dice exactamente es que tiene que ser un lugar donde se puede interpretar un electro. Así que lo que tienen que proveer es alguien que sepa interpretar un electro. No. Vuelvo a repetirles, por ahí hasta es más fácil que lo interprete un técnico que nosotros. A ver, y que haya por lo menos una CPK para el manejo, hasta donde lleguen ustedes. Mejora los tiempos de acceso a la terapia, como yo les decía, inclusive el acceso a la guardia de los pacientes, ¿no? El número de ingresos necesarios, el número de síndromes coronarios agudos no diagnosticados y los costos. El problema principal de las unidades de dolor precordial es que no saben interpretar bien el dolor. Lo que tiene que hacer el médico es saber interpretar bien el dolor, porque el dolor puede ser un dolor típico con un electro normal y ser una angina inestable. Entonces, yo estoy cansada de ver en unidades de dolor anginas inestables. Eso está mal. Es la única función real del médico, porque, ya les digo, pueden poner un técnico para que vea el electro, pero el interrogatorio del paciente es fundamental. Si meten a un paciente con un síndrome coronario agudo, sin cambios en el electro, en la unidad de dolor precordial, están haciendo una cagada. Digamos, la idea es ese paciente interrogarlo bien. Si no tiene características de angina inestable y el electro es normal, entonces entra en la unidad, queda en observación en la guardia, digamos. 10 causas de dolor torácico. Están las esto para refrescar un poco, cardíacas, no cardíacas. Esto es todo sacado del consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología, que hace mucho ya que no hace un consenso, pero bueno, ahí habla de las características del dolor típico, ¿no?
parece importante, porque nosotros estábamos hablando de pasar a un paciente de una guardia a otra, ¿no? Entonces es típico que digan, el paciente tiene un dolor atípico. ¿Qué es un dolor atípico para un cardiólogo? Para un cardiólogo un dolor atípico es el que cumple 2 características por lo menos de un dolor típico. Entonces no es lo mismo pensar que el paciente no tiene nada a que tiene un dolor atípico. Entonces, nosotros inclusive habíamos hecho una ficha para hacer crucecitas y habíamos usado la clasificación probablemente coronario, probablemente no coronario, definidamente no coronario. Entonces, como que nos parecía que eso era más fácil de ponernos de acuerdo, porque vos pones un dolor atípico y pasás esa información. ¿Y qué es un dolor atípico para el otro? No es un dolor no coronario en realidad, si está bien interpretado, ¿no? Por eso les puse la clasificación. El electro, que es lo que nosotros informamos inicialmente en un paciente que viene a la guardia por un dolor precordial. Hay que tener presente que el electro tiene muy baja sensibilidad, salvo que lo hagamos en el momento en el que el paciente tiene el dolor. Ahí aumenta mucho la sensibilidad, pero es muy difícil porque el paciente viene y me duele, no se hace con un poco de suerte llega rápido para que nosotros podamos hacer proteinasa, ¿no? Si no, son horas que pasan en la casa, sobre todo si son mujeres, ¿no? Las mujeres son un capítulo especial. Se quedan en la casa, atienden al marido, hacen la cena, atienden a los hijos y después vienen a consultar por un dolor que por ahí tuvieron 10 horas antes, así que hacer un electrodolor es un poco difícil. Esta es la sensibilidad y la especificidad del electro común sacado intradolor. Si nosotros le podemos hacer, ahora vamos a hablar de SPEC, y la sensibilidad cómo cambia, ¿no? Fíjense ustedes desde un electro que tiene una sensibilidad del 65% a un SPEC intradolor que llega casi al 100%. En las unidades de dolor es raro que haya cámara gamma. Habitualmente, en las muy buenas, llega a haber un ecocardiógrafo, ¿no? Para ver motilidad. Pero no es lo habitual tampoco. Guillermo luchó muchísimo para que pusieran un ecocardiógrafo en nuestra guardia. Estas son las características de lo que teníamos en ese momento, ¿no? Vuelvo a repetir, con CPK, si se hace un buen protocolo, se puede hacer igual. Lo que hay que tener en cuenta, nuestro protocolo, por ejemplo, estaba dividido por horarios. Paciente con menos de 4 horas de dolor, entre 4 y 24 y de más de 24. Un paciente de más de 24 horas se puede tranquilamente con un electro y un juego enzimático mandar a su casa, si eso es normal. Porque pasadas 24 horas y no hizo ningún cambio, ya uno estaría autorizado. Por eso nosotros habíamos dividido así el protocolo. En cambio, un paciente con menos de 4 horas tenía una forma de manejarse según lo que ustedes tengan. Si tienen troponina ultrasensible, lo lamento por ustedes, porque es mucho más complicada de manejar. Pero bueno, lo plantean el protocolo y así se hace, ¿no? Después yo les recomendaría por tiempo de aparición del síntoma, ¿no? Esta curva la deben conocer. Acá está la sensibilidad y la especificidad en su época, nosotros, fíjense que figura la mioglobina porque los kits que teníamos incluían mioglobina. Era todo junto, cosa que no era muy útil. Bueno, estos son los niveles de troponina y la mortalidad, ¿no? La mortalidad llega casi al 7.5% aún con troponinas negativas. Esto es muy importante. Tiene que ver con lo que les decía recién del SPEC y el ECO. Es la cascada isquémica.
¿Por qué les digo? Porque lo primero que pasa es un defecto en la circulación de la sangre. Es lo primero que le pasa al paciente, es decir, tiene una obstrucción y lo primero que hace es un defecto en la perfusión. Entonces, ese es el primer estudio que vamos a poder hacer, aún antes de que aparezcan cambios en el electro, es una cámara gamma. Por eso la alta sensibilidad que tiene, porque nosotros inyectamos al paciente en reposo, tiene una alta sensibilidad porque es lo primero que se produce. Después aparecen los cambios electrocardiográficos y los marcadores serológicos. Así que aún con todo negativo puede ser que la cámara gamma nos dé positivo. Ahora en cámara gamma nosotros hacemos SPECT gatillado. Eso nos permite ver la motilidad también. Ahora tomen en cuenta que la alteración de la motilidad es posterior a la alteración de la perfusión. Es decir, primero hay una alteración de la perfusión y después se altera la motilidad. Por eso el eco no es tan sensible en la unidad de dolor. Primero porque hay que tener muy buen ojo el que hace un ecocardio para ver qué pared no se mueve bien. Yo, por ejemplo, hice ecocardio y nunca tuve muy buen ojo. Yo admiro los que hacen muy buenos ecoestrés. El otro día, creo que en la clínica Juncal, un ecoestrés que me coincidió con la cámara gamma, era ínfero-basal y el médico decía que en esfuerzo hacía una aquinesia ínfero-basal. Este está tocado, sin embargo tenía un defecto ínfero-basal. Así que realmente no era un hombre conocido, era muy bueno. Hay que tener ojo para hacer un eco. Por eso que el eco está bárbaro en las guardias, pero hay que saber manejarlo. Entonces, lo más efectivo es hacer un estudio de perfusión. Después vienen los cambios electrocardiográficos y las alteraciones serológicas. Obviamente que también las alteraciones de la motilidad. Por eso que cuando vemos un defecto de perfusión en el SPECT que ya tiene alteración de la movilidad, estamos en un grado más avanzado de isquemia. Bueno, acá la sensibilidad y especificidad del eco en la unidad de dolor. Bueno, el tema yo hago medicina nuclear. El tema del SPECT en la unidad de dolor es muy interesante. Yo he pescado muchos pacientes que vinieron una hora sin cambios electrocardiográficos, sin cambios enzimáticos, le hicimos el SPECT y terminaron en hemodinamia con resultados siempre positivos y no tuvieron que esperar ni ni cambios en el electro ni enzimas. El tema es que uno no dispone a las 24 horas de una cámara gamma. Con un poco de suerte se dispone de unas horas a la mañana o a la tarde, en los hospitales a la mañana, en las clínicas a la tarde. Digamos, lo puede tener presente el médico que está en la guardia, si tiene una cámara gamma en su servicio, en el lugar donde se desempeña, porque lo único que hay que hacer es inyectar el material radioactivo. Es más, el paciente puede quedarse en la guardia, se va con la dosis a la guardia, se lo inyecta ahí, y es suficiente para tomarle a la hora las imágenes y ya con eso uno puede ver si hay un defecto de perfusión. Si hay un defecto por perfusión, ustedes vieron la sensibilidad que tiene, es casi 100% seguro 96, ¿no? Si ese paciente no tiene antecedentes. Obviamente si tiene un infarto, ahí ya vamos a tener un defecto que seguramente sea secular. Pero un paciente sin antecedentes que tiene un defecto, es muy probable que tenga lesión en la arteria del territorio que marca la cámara gamma. Las desventajas no son aplicables a todos, no están disponibles las 24 horas, bueno, un poco lo que hablábamos, pero pasa en todo el mundo, esto, digamos, no es en nuestro país nada más. Aunque publiquen otras cosas, yo en su momento viajé a España, que publicaban que hacían unidad de dolor las 24 horas. Mienten bastante. Tengan en cuenta que en Europa, los papers que lean, ellos tienen que tener una cantidad de publicaciones anuales para que el hospital tenga determinada categoría. Entonces, publican. No importa. Yo le preguntaba